noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en plataformas digitales, en señal abierta en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, donde nos reportan sintonía. El país está a la expectativa del nombre de la persona que va a reemplazar a Edgardo Maya como Contralor General de la República. El Congreso en pleno está citado a una votación el próximo lunes para decidir quién va a ser la persona que se encargará nada más ni nada menos que de dirigir el control fiscal en el país. Ha terminado la fase académica. 10 candidatos quedaron en la lista final que serán sometidos a una votación el lunes festivo, una fecha que ha generado toda clase de polémica. ¿Por qué razón se escoge un día festivo al próximo Contralor? Y ya está todo listo para que se haga esta votación, movidas políticas en las próximas horas. Y sobre este tema, por su trascendencia, por su importancia, por si realmente se está haciendo esta escogencia con base en méritos, si hay que cambiar la forma en la que en Colombia se escogen a las cabezas de los órganos de control, vamos a hablar esta noche con 2 senadores de la República. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Incluso un saludo muy especial a todas esas personas que nos ven desde el exterior. Gracias por estar en este Opina Bogotá. Y ha sido un proceso, Jessy, que no ha estado exento de polémica por muchas razones que seguramente analizaremos en este espacio, pero la campaña con esos 10 finalistas ya comenzó en el Congreso de la República, fueron escuchados en las últimas horas y comienzan ya a conocerse los apoyos de los distintos sectores políticos. Por ejemplo, el Partido Conservador respalda a Wilson Ruiz, el Partido Liberal, Cambio Radical y buena parte del Partido de la U a Carlos Felipe Córdoba. Estamos esperando conocer el apoyo del Centro Democrático, y Alianza Verde, entre otras cosas, ha dicho que en las próximas horas va a entrevistar a los 5 candidatos con mayor puntuación, es decir, a Julio Cárdenas, Felipe Córdoba, Pío Fernández, José Omeara y Wilson Ruiz. Así están las cosas cuando todos los colombianos mantienen una gran expectativa por conocer quién será el sucesor de Maya Villazón. Senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá. De estar con ustedes. Y senador Iván Marulanda del Partido Alianza Verde, gracias por estar esta noche con nosotros. Jessy, Erika, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, senador José Obdulio, iniciemos por usted. ¿Cómo está viendo usted esta escogencia del próximo Contralor de la República? Bueno, aclaremos para los televidentes, no hay nada raro en lo de la fecha. Raro es para nosotros que un día de fiesta nos tengamos, o de festivo o feriado, tengamos que viajar a Bogotá si estamos fuera, pero es cumplimiento de términos dentro de una ley nueva, 5 días después de la escogencia por parte de la Comisión de Senado y Cámara debe elegirse. Entonces se va a cumplir y eso está bien. Pudieron decir, como dijo Santos respecto al artículo 196, que hay que pedir permiso. A mí qué me importa, yo me paso la ley por la galleta, ¿no? Yo creo que el presidente hizo bien convocando dentro de los 5 días. En segundo lugar, algún progreso tiene la ley. Anteriormente, contémosle a los televidentes, había mucho cóctel. ¿Sabe por qué? Porque los candidatos los escogían las Cortes. Y entonces la Corte Suprema de Justicia en cócteles, oyendo candidatos, ya se podrán ustedes imaginar de dónde nació el famoso cartel de la toga. De ahí, de ese tipo de normas supremamente absurdas de la Constitución del 91, que tiene tan buenas normas también, pero yo he sido muy crítico siempre en el tema de la vinculación de la justicia a temas de escogencia política. Y era de muy buena fe. Todo el mundo pensaba eso va a mejorar mucho la selección de los candidatos, por ejemplo, a cargos como el Contralor, y fue todo lo contrario. Entonces ahora se ha regresado a algo un poco más directo del Congreso, eligen Senado y Cámara juntos, y es un sistema meritocrático impropio, porque combina puntuación con escogencia de una comisión y libertad de Senado y Cámara de seleccionar entre los 10 que esa comisión escoja. Me gusta el sistema del Partido Verde. Yo creo que incluso
Curiosamente, entre los 5 que ellos van a entrevistar está muy posiblemente el Contralor, o sea que está resultando que la meritocracia algo va a incidir en la escogencia del Contralor General. Senador Gaviria, pero hasta ahora el Centro Democrático no ha fijado su posición en torno a un apoyo. Sí, nosotros tenemos esta posición. Digamos que es una filosofía, no un nombre. No queremos que se pretenda, ni siquiera desde nuestro partido, un contralor de bolsillo. Quisiéramos un contralor muy técnico, ojalá hubiese todo un sistema distinto. Yo creo que podríamos hacer un acuerdo entre todos los partidos para hacer una gran revolución en los sistemas de control, particularmente el fiscal. Y me parece entonces que el partido lo que va a hacer esta noche es seleccionar entre los 10 un nombre e ir como bancada a votar por esa en una mayoría que creo que se podrá dar fácilmente. Senador Marulanda, usted sí ha sido crítico del proceso que está contemplado actualmente en las normas colombianas para escoger al Contralor, porque si bien es cierto hay un proceso meritocrático, hay una evaluación académica, unas pruebas que en esta oportunidad las adelantó la Universidad Industrial de Santander, pues en el imaginario de los colombianos está que esto es una negociación muy política en el Congreso de la República que nada contribuye a la independencia del Contralor. ¿Usted cómo lo ve? Sí, Jessy, nosotros los colombianos tenemos que entender, pienso, es mi reflexión sobre el tema, que aquí lo que hay en el fondo es una cuestión cultural. Hemos ensayado instituciones, la Constitución del 91, yo fui constituyente, hicimos de la mejor buena fe, como dice José Obdulio, ese experimento de involucrar a los magistrados, a las altas cortes, en la preselección de los candidatos a la Contraloría, pensando en que pues ahí había unas altas dignidades, una majestad en la justicia que nos garantizaba a los colombianos pues objetividad, seriedad, responsabilidad, y que era una institución válida, que nos resolvía el problema del control fiscal, porque detrás, no olvidemos, está un gran problema de corrupción que a todos nos duele mucho. Y ya ven que cómo fracasó eso. ¿Por qué? Porque es que hay un problema cultural. Los colombianos siempre estamos volviéndonos, cuando tenemos poder en la mano, unos manzanillos. Y todo esto termina en lo mismo, una manipulación para lograr que unos puestos para unas personas, unas burocracias, unas arandelas, unas gabelas, y en muchos casos personas del juego político que tienen problemas con la justicia, problemas fiscales o problemas disciplinarios, entonces se mueven muy duro para buscar influir en selección de personas que después vayan a favorecerlos en esas entidades de control. Aquí hay un tema cultural. Nosotros no hemos podido aprender a manejar el espíritu democrático y la responsabilidad del Estado. Esto, pongámosla como la queramos poner, siempre va a terminar en lo mismo, en una manipulación. ¿Para qué? Para que los que tengan unas mayorías políticas pues monten allá sus amigotes y se garantice los puestos, se garantice la impunidad, se garantice la complicidad. Mire, aquí tenemos un país, según el Contralor, donde se están robando en la corrupción pública 50 millones de pesos. Dios mío. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve la Contraloría? 400.000 millones de pesos de presupuesto al año tiene, sí. Más de 4.000 empleados, y se roban 50 millones de pesos. O sea, aquí lo que tenemos por delante es un trabajo de educación política, de formación de una civilidad, de una responsabilidad en la función del Estado, pero mientras tanto tenemos que seguir ensayando estos procedimientos y viendo a ver qué es lo que resulta mejor. Este en particular, yo creo que estuvo cerca a ser un buen mecanismo o un mecanismo irreprochable,
Pero ya, le metieron la manipulación, empezaron a hacer resoluciones en la mesa directiva del Congreso, terminó una calificación que hizo la UIS, terminó siendo pues un saludo a la bandera, porque la verdad de esa calificación y de esa meritocracia terminamos en una nómina de 10, entre los cuales hay 5 que no calificaron en los primeros... Pero permítame una cosa, senador Marulanda, porque usted habla de que le metieron la mano. Todos hemos conocido esa denuncia de la red de veedurías, incluso la Procuraduría está pidiendo ya que se indague acerca de lo ocurrido. Habla usted de lo que pasó el 19 de julio cuando se cambiaron algunas reglas de juego, quizá nuestros televidentes no lo tienen muy claro. En ese sentido yo quería saber su opinión o quisiera conocer su opinión en torno a ese tema, porque muchos señalan, y la red de veedurías cuando hace la denuncia dice que se cambiaron las reglas de juego para beneficiar a un candidato, que se hizo ese manejo para beneficiar al señor José Félix Laforí. Quitando una inhabilidad que había. Efectivamente. Sí, eso fue un cambiazo en 2 resoluciones que se hicieron en cuestión de horas. Para favorecer a él. Claro, para sacar para obviar una inhabilidad y habilitar a una persona que estaba incursa en esa inhabilidad, la única persona que podía estar incursa en la inhabilidad dentro del procedimiento que se estaba adelantando. Luego era realmente un favorecimiento evidente. Senador Gaviria. No, no es cierto. Es que las inhabilidades no las puede crear una resolución de una mesa directiva. Y la misma universidad llamó la atención, dijo, no, nosotros ese tipo de acciones que son absolutamente arbitrarias no las vamos a aceptar y por lo tanto no aceptamos el contrato. Y se iban a retirar del contrato. Yo no considero que no deba haber esas inhabilidades. A mí me parecen justas y debieran existir, pero no existen. O sea que el tema coincide. La red de veedurías no la volvamos tampoco pues el santo santorum. Yo, por ejemplo, recibí ayer una notificación de una investigación en la Comisión de Ética. Y dije yo, hombre, ¿qué haría? Me fui de farra y me emborraché, le grité a un policía, maltraté a algún ciudadano por ahí. No, que es que en un programa de televisión dije tal y tal cosa. Y que eso es una violación de no sé qué derechos. Y es una red de veedurías. Y hablando de red de veedurías, lo que sí tenemos que hablar, una vez elegido el Contralor, que lo más seguro es que va a quedar entre los 5 primeros puestos. Se los anticipo, apunten, y mañana o pasado mañana, el martes me llaman a ver si gané la apuesta o no. Entonces, lo que sí debe hacer el Congreso con el nuevo Contralor y con el gobierno es recordarles que ya estamos cerquítica a la tercera década del siglo XXI y que en la tercera década del siglo XXI existe algo muy parecido a lo que soñaron algunos escritores como el Gran Hermano. Es decir, hoy por hoy usted pasa por un aeropuerto y una cámara dice, José Obdulio Gaviria pasó por el aeropuerto de Beijing a las 2:45 del día tal y tal. ¿Y cómo es que, habiendo esos sistemas hoy absolutamente milagrosos, nosotros no tengamos mecanismos para detectar en vivo y en directo a alguien que se está robando una plata en el Estado? Entonces la Contraloría no puede seguir siendo pensada como una sumatoria de escritorios llenos de personajes de las regiones que vienen simple y llanamente a servir como miembros de un grupo político y se convierta en un gran sistema moderno de control fiscal. Pero ¿usted ve a José Félix Laforí como próximo Contralor de la República? ¿Usted está le gusta entre los 5 primeros. O sea, entonces lo vamos a decir, Erika. Sí. José Andrés Omeara tuvo 20 puntos en la calificación, Carlos Felipe Córdoba 19 puntos, Wilson Ruiz 18 puntos, Julio César Cárdenas 13 y José Félix Laforí 13. No, pues que esos son los votos, eso no es el puntaje. Por eso. No. Usted está confundiendo los votos que tuvo en la comisión de Cámara y Senado. No, por eso. En estos. No. Yo estoy diciendo es que el Partido Verde va a entrevistar. En los 5. Entonces, Julio Cárdenas, Carlos Felipe Córdoba, Pío Hernández, José Omeara y Wilson Ruiz.
Le garantizo que ahí está el senador, el contralor. O sea, no va a ser José Félix Laforí. No, simplemente yo estoy actuando aquí como arúspice. Bueno, pero usted decía, senador José Obdulio, que el próximo contralor, la idea es que sea una persona de alguna manera independiente, de alguna manera que no sea de las filas. Que se ponga a trabajar en una modernización del sistema de control fiscal. Que no sea del partido. Lo que intentó la señora Sandra Morelli. Exacto, que todo el mundo se la ha saboteado. Sobre todo una señora que estaba ahí de candidata y que lo llamaban a uno a que votara por ella, una señora Marulanda desde la auditoría, y un señor que se llamaba fiscal general de la Nación, creo que Montealegre, ya se me olvida, el que contrató a la Tocarruncho. Esa gente le impidió a Sandra Morelli seguir en el camino de la modernización. Pero hablemos de José Félix Laforí. ¿Qué pasa con la candidatura de José Félix Laforí? ¿Usted cómo la ve? Siendo del Centro Democrático. Esto es una elección. Sí. Y a una elección concurren fuerzas políticas. Sí. Y eso no es malo, ni es bueno. Es un hecho. Y en ese hecho usted tiene que considerar que el gobierno nacional ha dicho que no va a intervenir ni interferir en la decisión política con el objeto de que no haya contralor de bolsillo ni del gobierno ni de la oposición. Entonces, que el Congreso, en su sabiduría, tome la mejor determinación. Senador Marulanda, la independencia la reclaman todos los sectores políticos, pero claramente hay muchos que están cercanos a partidos. Por ejemplo, siempre se ha dicho que el señor Carlos Felipe Córdoba es el candidato de Cambio Radical. ¿Eso garantiza o no garantiza independencia, que prácticamente tengan rótulos de partidos políticos, como lo que se ha dicho acerca del señor José Félix Laforí y el Centro Democrático? Bueno, lo primero, no es cierto lo que dice José Obdulio. La verdad es que en la Casa de las Leyes, la mesa directiva del Congreso dictó 2 resoluciones en cuestión de horas. Las inhabilidades están en la Constitución, están en la ley, pero la verdad es que había una manipulación del proceso, porque nadie puede pensar que allá precisamente, en la cumbre del Poder Legislativo del Estado, pues se hagan esas cosas porque la gente no sabe cómo es que se hacen las cosas. No, las hacen porque saben cómo se hacen las cosas y para qué las hacen. La verdad es que en el fondo, aquí las mayorías están buscando un contralor de bolsillo, que es lo que han hecho toda la vida. Es más, se habla de que esto lo va a decidir el presidente de la República, porque toda la vida ha sido así. El presidente de la República echando teléfono, llamando congresistas, manipulando. ¿Cómo es posible pensar y aceptar que el presidente de la República sea el que finalmente decida quién es el que lo va a controlar a él? Eso es una aberración. El caso del señor Córdoba es un caso importante, Erika, y yo le agradezco que lo traiga a colación. Este es un joven, entre otras cosas, paisano mío. Esa dama Marulanda que José Obdulio... Ese es de Río Negro. Esa no es de los míos, no, sí, que quede claro. Que quede claro. De su genealogía. Para que no se declare impedido. Ese apellido tiene tantos contrastes que a mí me ha causado muchos dolores de cabeza. Pero lo quiero mucho, por supuesto, porque es mi apellido. Mire, ese muchacho es paisano mío y por eso me duele mucho más. Es un joven que ya tuvo una salida en el ejercicio del poder de muy mala índole. Y yo no me imagino que Colombia pueda tener un Contralor General de la Nación con ese antecedente. Este joven fue Auditor General de la Nación. El Auditor General de la Nación no controla funcionarios del Ejecutivo, controla contralorías. Este joven, ignorando ese primer principio fundamental de sus responsabilidades como auditor, se metió a hacer informes en plena campaña presidencial el año pasado, informes sobre las conductas de los gobernadores, con tan mala intención que, por ejemplo, hizo la manipulación en el caso de Antioquia para decir que las empresas públicas de Medellín dependen patrimonialmente y administrativamente de la gobernación de Antioquia, para hacer un cruce fantasioso de eventuales hechos de corrupción. Y además encadenó con una serie de entidades que no tienen nada que ver con la gobernación, contratistas
que supuestamente estaban recibiendo el favor a cambio de haber financiado la campaña del gobernador. Una cosa monstruosa. La propia Procuraduría contradijo a este joven, es decir, corrigió esa monstruosidad, le llamó la atención, y medios de comunicación muy importantes como Semana tuvo que rectificar noticias que había hecho con base en ese informe, un informe hecho indiscutiblemente para crear situaciones políticas, para favorecer ciertas candidaturas y afectar al gobernador de Antioquia, al que era gobernador de Antioquia en el periodo anterior, que por supuesto estaba en la carrera presidencial, a Sergio Fajardo, y que corrió con un gran éxito en la puja presidencial. Pero este joven, yo supongo que para favorecer a su mentor de aquella época, yo no sé quién será el mentor ahora, José Obdulio sabe más secretos que yo, pero el mentor de aquella época era el señor Vargas Lleras. Y entonces ahí, en una complicidad con esa aspiración presidencial, hizo todo este montaje, que produjo un gran revuelo, pero que la propia Procuraduría se encargó de investigar y de rectificar con notas graves. Entonces, yo me pregunto, ¿este joven con qué cuero va ahora a aspirar a ser Contralor General de la Nación? Señor José Obdulio, ¿piensa usted lo mismo de uno de los favoritos? Él es uno de los favoritos y está en ese listado de mayor puntaje en la evaluación. El mayor puntaje en la evaluación del examen. Exacto, del examen es José Omeara. La verdad es que lo recuerdo, es Omeara, segundo José Félix y tercero Córdoba. 92, 88 y 86 puntos. Pero ese informe, mire, obviamente demuestra que todos los candidatos han vivido en lo que se llama lo público. Lo público conlleva confrontaciones, descalificaciones, diferencias, etc. Yo recuerdo ese informe e incluso yo creo haberlo visto favorablemente, es decir, yo creo haber estado de acuerdo con el informe, pero no lo recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo muy bien es un informe parecido que intentó hacer el gobernador Fajardo, llamado Libro Blanco, respecto a su antecesor, y lo demolieron absolutamente. Más que eso es un asunto de criterio, de prisma, de forma como se miren las cosas. Me parece que los 10 incluso, sí, los oía todos con juicio, antes de volarme para... Iván, mucho más cumplido que yo, llegando a un programa de RCN, no le tocó el 10º, bastante bueno. Entonces, me parece... ¿Cuál? Era un señor creo que del Valle del Cauca. Alberto Rondón, José Joaquín Plata, Alonso Pío Fernández, Marco Antonio Velilla. No, el último fue Marco Antonio Velilla, sí. O sea que a Iván no le tocó Marco Antonio Velilla ni Rondón. Rondón sí me tocó, y muy bueno, me pareció. Bueno. Un hombre del Partido Liberal, mire usted, yo no hubiera tenido ningún reparo en votar por él. No hubiera tenido ningún reparo. Me gustaría Omeara, me gustaría. ¿Qué decisión va a tomar el No, yo voto con el partido. ¿Y hasta ahora qué se sabe? Nosotros no nos hemos reunido. Claro. Nosotros que queríamos, y lo dijimos siempre, vamos a jugarle a ese mecanismo, el mecanismo de la selección. Nos parecía muy extraño la gente recorriendo las curules en plan de candidatos sin haber habido la selección. De hecho, les cuento que a mí me llamó gente a pedirme cita para una reunión sin haber terminado el procedimiento. El procedimiento, además, he de decir que buena parte por la energía y la disciplina que le impuso el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, obviamente, fue un procedimiento que no dejó dudas y creo, insisto, que la exclusión de una inhabilidad inventada, redactada por la anterior mesa directiva hubiera anulado el proceso y hubiera sido objeto de miles de reclamaciones, de manera que creo que hicieron bien en modificarla. Pero bien, ya puestos en el escenario de la elección, de la votación, yo creo que
el candidato, el contralor va a salir de las listas, no de los 10, sino de los 5 primeros en puntuación. Oiga, senador Gaviria, comentaba hace un momento el senador Marulanda el tema del presidente. El presidente Duque ha hecho guiño frente a algún candidato, frente a algún aspirante. Ha dicho, no quiero contralor de bolsillo de nadie, ni del gobierno ni de la oposición. Y les garantizo, y cuando termine el procedimiento el próximo lunes, dirán, usted tenía toda la razón, que no va a intervenir. Y tampoco como están asustados también con el gabinete, para que no nos digamos mentiras. Sí. ¿Cierto? No pueden dejar de reconocer que es un gabinete independiente de los partidos para una coyuntura que demanda un tipo de gabinete Entre así. otras cosas, usted se ha expresado crítico frente a algunos nombramientos de viceministerios, creo. De un viceministerio e insisto en esa crítica y lo atenderé en el Congreso porque se refiere a asuntos ideológicos en los cuales yo me confronto con él. Pero en los temas técnicos, si es muy acertado, lo aplaudiré. Pero en la posición definitiva, ¿quién la va a señalar? ¿El jefe de la bancada, el senador Uribe? Nosotros tenemos una reunión de bancada. Voy a proponer que sea un sistema de votación. Voy a narrar o a repetir una narración de cuál ha sido el procedimiento, de la conveniencia de mantener unos acuerdos políticos y en consecuencia esperamos que el candidato sea un candidato votado por la mayoría o por la totalidad de los partidos que acompañan al gobierno. Erika, esta elección de Contralor obviamente está a la orden del día en las redes sociales. Vamos a ver lo que han trinado varias personalidades del mundo político en las últimas horas sobre este proceso que se va a resolver el próximo lunes festivo. Ahí está Juanita Gubertus, que es representante de la Cámara por Bogotá, sacando lo que fueron las calificaciones de los contralores, de los aspirantes a ser contralor. Recordaba ella... La Comisión Accidental para la elección de Contralor publicó la lista de los 10 finalistas. Los que están en la lista de los 10 mejores puntajes de la UIS son José Félix Laforí, Marco Velilla, Marixa Quintero, Gilberto Rondón y José Joaquín Plata. Claro que eso ha quedado un poco revaluado luego. Exacto, esos son los que no estaban en la lista de los 10 mejores puntajes de la UIS. Sigamos con el siguiente trino. Ahí está Ernesto Macías. Para cumplir con publicación, 5 días de lista 10 de aspirantes a Contralor seleccionados por comisiones accidentales de Senado y Cámara. Convocamos al Congreso en pleno el próximo lunes 20 de agosto para elegir al Contralor. Sigamos. Está el concejal de Bogotá, Holman Morris, dando a entender una frase del Hermán Navastalero de que el Centro Democrático ya estaría jugado, y eso se lo vamos a preguntar acá a José Obdulio, al senador José Obdulio, con José Félix Laforí, un contralor de bolsillo. Dicen eso y después ven que no es real y no se arrepienten, no rectifican, no piden perdón, no dicen me equivoqué. Que aprendan. Sigamos. Está la representante debutante, María José Pizarro. El país debe estar abierto a la elección del nuevo Contralor, un proceso de selección viciado que se traduce en mayor control por parte de los partidos de gobierno. No se valen ni priorizan los méritos o capacidades, necesitan un Contralor de bolsillo. Ese tema de los méritos, senador Iván Marulanda, creo que mucha gente reclama, Erika, sí, que no pase esta elección de Contralor por el Congreso de la República, sino que haya una manera diferente de escoger a esta persona. ¿Qué mecanismo podría escogerse? Usted que fue constituyente en el 91, donde se estableció este mecanismo, ¿qué podría...? Varias observaciones. Sí. Primero, yo tengo un reparo para el manejo que le dio ayer el presidente del Senado, el senador Macías, al debate, en el que hacían una presentación los candidatos y luego se podían hacer unas preguntas por parte de las bancadas. Cuando terminó este joven Felipe Córdoba su intervención, yo quise decirle a él allí en pleno Senado lo que he dicho acá, lo que le dije después en privado sobre qué explicación podía darle al país de haber hecho un informe mendaz, un informe tendencioso, un informe inapropiado, un informe grosero, un informe mentiroso. Pero el presidente del Senado, y yo creo que este hombre no hace nada sin tener sus intenciones de fondo, porque es un hombre con mucha malicia política, no me quiso dar la palabra.
y eso lo repruebo y lo reprocho, y me parece que va en contra de la democracia y de la transparencia de estos procesos, porque allá estamos para hablar, y tenemos unos derechos que nos da la Constitución y que nos da todo el sentido de la democracia. Y lamento no haber podido decir todo lo que tenía para decir de este joven Córdoba. Hubiera sido un procedimiento absolutamente imposible. No, porque es que le estaban dando la palabra. Por eso. Y no me la quisieron dar a mí. Daban dos. Por eso, y no me la quisieron dar a mí. Yo le había pedido a él, antes de que empezara la sesión, de que yo quería hablar. Pero bueno, no importa, ya pasó. Ya pasó. Ahora, y yo quiero hacer una explicación sobre el procedimiento del partido Alianza Verde, de mi partido, y que con razón lo elogia José Obdulio, y es que vamos a entrevistar 5. ¿Cuáles 5? Los 5 que surgieron del proceso de meritocracia concedido en la ley. La ley le da prevalencia a los méritos y establece un sistema de calificaciones, etcétera, precisamente para obviar la manipulación partidista o política. Los que quedaron entre los 10 últimos que se nos presentó la Comisión Accidental, solo hay 5 que obedecen a ese proceso de prevalencia de méritos. Y a esos 5 son los que vamos a entrevistar mañana para tomar una decisión de bancada en el Partido Verde y votar en la bancada. Yo no quiero decir, dar aquí fórmulas mágicas de cómo se puede hacer una cosa mejor, porque estamos en la realidad. Aquí no se está cambiando la Constitución, no se va a cambiar para modificar este sistema de elección del Contralor. O sea, ese no es un tema que está en el orden del día. Y contestar esa pregunta con seriedad implicaría hacer pues un análisis histórico y ver muchas facetas de las realidades del Estado colombiano y de la cultura política colombiana, para poder hacer una buena concepción de lo que puede ser una Contraloría objetiva, eficiente, eficaz en la defensa del patrimonio público y de los intereses de la sociedad. Yo, por ejemplo, cuando estábamos en la Constituyente, promoví la discusión sobre el Tribunal de Cuentas, que es un sistema que existe en España, ustedes que ya han vivido en España lo saben, y que tiene sus facetas muy interesantes. Pero bueno, digamos que ese no es el tema. Hoy tenemos un sistema que está en una reforma constitucional que se hizo en el 2015 y que se reglamentó en una ley reciente del mes de julio de este año, y que es en la que estamos, o de junio de este año, que es en la que estamos procediendo. Y eso no va a cambiar, y entonces, digamos, como dicen los muchachos, no le botemos corriente a eso ahora, porque esa es la realidad que tenemos. Y la realidad más profunda es una cultura política que no va a cambiar. ¿Pero no cree usted, senador, que sí se necesita reformar eso? Sí, se necesita, pero necesita reformar muchas cosas y muchas cosas más, y me parece que es un tema demasiado grande para una entrevista pues tan rápida como esta y tan interesante. No quisiera aquí ocupar el senador Gaviria quiere decir algo. A mí me gustaría luego profundizar en lo que él planteaba hace un momento, y querría consultar la opinión de los dos en torno a cómo lograr una Contraloría más eficiente, porque lo que ya estamos abocados es a elegir Contralor. Pero tiene usted la palabra frente a lo que comentaba el senador Marulanda. Nosotros realmente no tenemos la cultura de la Contraloría. Nosotros lo que teníamos la cultura de un organismo obstruccionista y un organismo completamente dedicado al crecimiento burocrático, al gasto direccionado hacia los partidos políticos, la politiquería electoral, etcétera, etcétera. El constituyente del 91, que estaba hablando en serio, la Constitución del 91 es una constitución que es el resultado de un proceso político muy largo y que intentó, con relativo éxito en unas cosas, con desastres en otras, hacer unos cambios profundos, fundamentales. En la constituyente, yo no recuerdo muy bien las actas al respecto, porque además no es mi tema. Sí sé que se consideró seriamente el tema del Tribunal de Cuentas o Corte de Cuentas. Y es un tema, es un mecanismo ya mucho más tecnificado y separado de la política.
en la negociación, producto de las discusiones, terminaron en lo que les dije. Dijeron, la misma Contraloría, pero introduzcamos elementos de selección sanos, decentes, no politizados. Las Cortes, y claro, las Cortes terminaron politizadas. Además, con una cosa absolutamente extraña, y es la siguiente: Contralorías departamentales y Contralorías municipales. Eso le iba a preguntar. Entonces, eso hay que acabarlo. ¿Usted es partidario de acabarlo? No, es que no solamente soy partidario, sino que yo participé en el debate y la redacción de las propuestas del referéndum del 2003. Es que hay alrededor de 64 Contralorías en el país. Absolutamente inútiles. Son mecanismos para medrar mientras se llega al Ejecutivo o al Legislativo, en una órbita extraña que la llaman organismos de control. Cosa que además debe incluir también el estudio serio de la función estatal, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, ¿qué es ese organismo bicéfalo tan extraño de Procuraduría y Defensoría del Pueblo? Y va usted a los pueblos y hay la personería. Y no estoy reclamando que no sean buenos organismos, porque si algo hay en Colombia bueno y casi que una oficina de abogados especializados al servicio del público o de los ciudadanos, son las personerías. ¿Se pisan competencias, senador? No tiene ningún sentido. ¿Se pisan competencias? Totalmente. Se pisan. Es que son lo mismo, además. Simplemente que uno los paga la nación y en la otra los pagan los municipios. En el caso de las Contralorías departamentales, no es sino mirar el porcentaje de presupuesto departamental hoy convertido simple y llanamente en mecanismos de formación de especies de ejércitos de activistas políticos al servicio de la mayoría en la Asamblea Departamental. Senador Marulanda, ¿usted es partidario también de acabar las Contralorías departamentales? Sí, soy partidario. Hicimos unas discusiones también profundas sobre el tema. Hay cosas muy difíciles de cambiar en Colombia, muy difíciles de cambiar. Yo recuerdo con el constituyente Raimundo Emiliani Román, trabajamos muy fuertemente el tema, sobre todo el tema de las personerías, pero pasaron ahí muchas cosas muy difíciles de explicar. Es un país arraigado en unos atavismos, en burocracia, en las sinecuras que llamaban los antiguos españoles. Sí, esa cosa de tener funciones públicas que son estériles, anodinas, cargos sin funciones, pero es muy difícil sacar a la mente de los colombianos de toda esa parafernalia y de toda esa tradición. Muy difícil. Que además abre las puertas a la corrupción, que es un tema que... No, y sobre todo al gasto inútil. Y en el caso de las contralorías territoriales, también los procesos de selección, Erika, pues se hacen dándole mucha prioridad al factor político. Óigame, el gasto inútil, óigame, pero además usted que citó a Córdoba, el cargo más absurdo que exista en cualquier país del mundo es el auditor. ¿Qué hace el auditor? ¿Qué hace el auditor? Controla al contralor. Ah, sí. El auditor controla al controlador. Y hay auditores también en las entidades territoriales. No, eso es peor. Eso se llama control previo. Y entonces cada oficina tiene un equivalente al gerente, porque es el mismo salario, entiendo, que se llama control, oficina de control interno, con carro oficial, con una gran oficina. Es un carro estado, oficial, es que en este país todo el mundo quiere carro oficial. Es una cultura política arraigada en la burocracia. Y, ojo, Erika y Yesid, si uno se pone a mirar la historia política y la historia de las violencias políticas colombianas, que es lo mismo, la historia política colombiana es una historia de violencia, tiene que ver con la burocracia. Los colombianos matándonos 200 años por la burocracia, no por la concepción de los temas públicos, por la solución o por la visión de país, ni por el proyecto, no, por los puestos públicos. Por figurar. Sí, bueno, y por colocar a la gente a no hacer nada, a tener de qué vivir de la ubre del Estado. En la historia de la humanidad hay una película que se llama Ridículo.
es sobre la corte del rey Luis XVI. Y pues obviamente esas sinecuras eran retribuidas, tenían inclusive apartamento en Versalles, los más grandes, etcétera, etcétera, en todos los países del mundo. Los Estados Unidos resolvieron eso muy rapidito. Esa es la gran ventaja de ellos, su pragmatismo. Ellos tuvieron con el presidente Jackson, que es el que sigue a los padres fundadores. Después de los padres fundadores sigue una especie de político clientelista en los Estados Unidos, presidente Jackson, y él llamó, sus contradictores más bien llamaron el mecanismo de gobierno la ley de despojos, y era la llegada a arrasar en la estructura estatal, particularmente de la época, pues correos, no sé qué otras actividades, y por lo tanto ellos la regularon con una carrera civil muy sólida, muy seria, que fue el producto de todo el siglo XIX y que les funciona bastante bien. ¿Y cómo lo resolvemos aquí, senador Gaviria? Por ejemplo, con un gobierno ilustrado como el de Duque. Yo creo. ¿Pero usted está de acuerdo con el gabinete en su mayoría o no? Total, en su totalidad. En su totalidad, ¿lo respalda? Lo respaldo, obviamente. ¿No es un gabinete, por llamarlo de alguna manera, purista del centro democrático, dice usted, sino lo ve como un gabinete independiente, que no es totalmente ideológico, de partido, partidista, sino lo ve como un gabinete independiente? ¿Decía usted ahora esa expresión? No, inclusive es que hay algunos que han tenido posiciones políticas contrarias a las nuestras, incluso en esta coyuntura tan difícil para nosotros. ¿Y los que quieren ver peleando a Uribe y a Duque, usted cómo los ve? Mira, eso tienen que entender lo siguiente. Uribe y yo somos el pasado y van igual. Sí, el antepasado ya casi. Sí. Nosotros somos el pasado y parte del presente. Sí. Duque es el presente y el futuro. Y nosotros no nos vamos a poner a envidiar el hecho de que no exista la eternidad y que por lo tanto no nos va a tocar la próxima década y estar en... O sea, usted no ve ahí una pelea. No, ahí hay un relevo, y un relevo maravilloso, porque es un relevo total y absolutamente controlado. Es decir, un relevo en donde una nueva generación de pensadores políticos, de tecnócratas, de técnicos y de gente con condiciones para el servicio público entra a relevarnos. Yo estoy feliz. Sí, no, lo vemos, lo vemos, no, o sea, lo vemos muy tranquilo. Además voy a tener pensión. O sea, la ventaja, o sea, no va a pasar lo que pasó con Santos. La ventaja de una pensión es que no sea una pensión que se disuelva en un régimen como el de Maduro, del socialismo del siglo XXI, que no sirva para nada, sino con un régimen como el de un buen sucesor de Duque, que sea capaz de conducir la economía y nosotros tengamos garantizado nuestro retiro. Pero venga, este gobierno, una cosita pequeñita, sí. Este gobierno presentará, tenemos una batería de muchos temas y demás, tantos asuntos pendientes que tiene por afrontar el gobierno de Iván Duque, pero senador Marulanda, senador Gaviria, ¿será que este gobierno logra concretar un proyecto, si es que tiene que pasar efectivamente por el Congreso, para tratar de acabar con estas contralorías departamentales, para hacer más eficiente este órgano de control? Yo espero que sí, y que el Partido Verde nos ayude, porque es que si se pone en una, ha dicho que está de acuerdo en una oposición totalmente cerrera, la llamo yo, entonces no avanzamos. Pero si tenemos condiciones para que un Congreso, sin tener que irnos para una constituyente, ni un referendo, dentro de un trabajo conjunto, Congreso, Cortes, porque es que ahí sí que hay que hacer unas reformas bien profundas, y el Ejecutivo, guiados por el director de orquesta, que es el presidente de la República, podamos dejar esa institucionalidad ya establecida. Se nos acaba el tiempo, senador Marulanda, para cerrar. Sí, nosotros dejamos una constancia al principio de la legislatura en el Partido Verde explicando que somos un partido de oposición y explicando qué tipo de oposición. Nosotros somos una gente que llega a construir, llegamos a encontrarnos con otras fuerzas políticas que piensan diferente, pero con las que tenemos que hacer una conversación sobre el país, para encontrar consensos, para encontrar acuerdos, para encontrar conciliaciones. Este es un país que necesita no solamente conciliaciones, sino reconciliaciones. Y poder superar toda esta tragedia pues, de una política hecha a los madrazos, como se dice vulgarmente. Nosotros no llegamos
a la política del insulto, la política de la polarización. No somos polarización. De hecho, Sergio Fajardo fue el candidato precisamente del centro que dijo no a la polarización. Nosotros ni con Uribe, perdón, ni con Duque, ni con Petro, estamos en el centro buscando el diálogo entre los colombianos y mirando al futuro, olvidándonos del pasado y mirando al futuro a ver cómo construimos ese futuro. Entonces, nosotros no estamos en el plan de destruir, sino en el plan de construir. Esperamos que el gobierno responda a las enormes obligaciones que tiene con este país y lleve propuestas interesantes sobre las cuales se pueda construir. Eso no lo sabemos porque es que apenas está recién llegado. Pero allá estamos para construir y reconociendo, eso sí, que representamos visiones muy distintas del pensamiento político, de las ideas políticas, de la concepción del Estado, de la sociedad, de la historia. Somos una opción de poder diferente, que hoy no tenemos el poder y lo reconocemos y lo respetamos. Y estamos caminando en la construcción de una alternativa de poder para dentro de 4 años. Dentro de 4 años ya no van a tener ustedes la victoria que dio José Obdulio Ordaz entrenando en hacer la oposición constructiva. Iván y yo vamos a estar retirados como Sergio Fajardo. Bueno, senador José Obdulio, no, se nos acabó el tiempo, doctor José Obdulio, gracias por estar esta noche aquí. Pero le voy a dejar una idea. Sí. El programa de Duque es un programa liberal, es decir, de desregulación. Y el principal elemento de la desregulación es quitar todos esos organismos inútiles. Lo más importante es la paz en este país y lo más importante es la justicia social, la generación de empleo, la lucha contra la miseria, la desigualdad. Bueno, muchas gracias a ambos por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital. Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, señor. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y los esperamos mañana, una vez más, a las 8:30 de la noche para debatir, discutir, analizar, conocer otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.